Vamos a continuar con la parte 3 del curso que van a ser las propiedades topológicas de Rn. Entonces lo que habíamos visto antes eran conceptos para espacios abstractos, no necesariamente Rn. Entonces revisamos lo que era un espacio métrico, lo que era un espacio topológico. Entonces lo que vamos a hacer en esta sección simplemente es utilizar todo eso que ya hemos estudiado para aplicarlo específicamente al caso que nos interesa en este curso, que es el espacio de los números reales en n dimensiones, que después vamos a ver que lo vamos a llamar con una e, porque vamos a estar tomando la métrica euclidiana. Entonces, en cierto sentido, esta parte es como un repaso de las cuestiones que hemos visto ya. Entonces, iré mencionando varias cosas sobre cómo aplicar lo que hemos estudiado anteriormente y un repaso de cálculo uno en esencia. Entonces, conforme vayamos avanzando, voy a ir haciendo los apuntes correspondientes. Entonces, la primera parte vamos a llamarla el espacio cartesiano n-dimensional. Todo lo que vimos anteriormente, no hay un libro en el Classroom sobre eso porque son unas notas de un curso que tomé ¿cómo se llama esto? En Rumania. Entonces, que era bastante interesante porque uno se daba cuenta de que, o sea, a uno rara vez le cuentan en la facultad de dónde viene una definición. Entonces, simplemente uno empieza un curso de topología o de análisis y le empiezan definiendo lo que es un espacio métrico, un espacio topológico, pero a veces uno se queda con la pregunta de, bueno, pero eso cómo se le ocurrió a la gente definirlo de esa manera. Entonces, por eso vimos eso anteriormente con las cosas que ya sabíamos de los números reales de cálculo uno, y entonces con eso como empezar a motivar esas cosas que ya discutimos. Y esta parte de aquí la pueden revisar en el Sagan. Entonces, eh, no recuerdo la sección, creo que es sección 5 o 6, no me acuerdo bien, pero ahí está. Entonces, el producto cartesiano entre dos conjuntos no vacíos. Recordemos que lo definimos como, bueno, de hecho esta condición no es necesaria. El producto cartesiano para dos conjuntos X y Y lo definieron en álgebra como el conjunto de parejas ordenadas XY, tales que X está en Y y está en Y. Entonces, esto va a tener una generalización obvia para n subconjuntos. Voy a ponerle aquí XY no vacío para evitar problemas. Y esto lo podemos generalizar lo generalizamos a- para un conjunto de conjuntos de n conjuntos X no vacíos. Entonces el producto cartesiano pues va a ser el conjunto de eneadas eh, ordenadas. Entonces es el conjunto de eneadas x1, x2, x3, x4. Aquí el índice lo estoy poniendo abajo porque son elementos que pertenecen a cada conjunto de aquí. Entonces ya en el caso de que estamos en Rn o que usamos coordenadas en cualquier otro espacio, los índices irían arriba, pero en la primera parte del curso mencioné que
justo como la métrica, como el espacio que estamos trabajando es un espacio plano, que ya no vimos las ecuaciones de Cartan, que son las que nos dicen que Rn es un espacio plano y sin curvatura. Entonces da igual poner los índices arriba o abajo, pero aquí no se confundan, esto es los elementos, x1 es un elemento del conjunto x1, etcétera. Entonces es el conjunto de todas las n-hadas ordenadas, como lo tenemos aquí. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, xj es igual a r para todo j desde 1 hasta n, entonces lo que vamos a tener es el espacio r cruz r cruz cruz r n veces. Siguiendo esta definición de aquí. Y entonces ahora sí, cada elemento de R lo voy a escribir con un X con índice arriba. Entonces va a tener X1 para el primero, coma, X2 para el segundo, XN para el último. Tal es que el primero está en R, el segundo está en R, etc. El enésimo está en R. Entonces simplemente esto lo podemos poner como el conjunto x1 hasta xn, tal que xj pertenece a R para j desde 1 hasta n. Y esto de aquí lo denotamos como Rn. Entonces es el producto cartesiano n veces de los números reales R. Entonces, esta es una de las razones por las cuales muchas cosas van a ser solamente, se van a generalizar simplemente. Digo, yo no pongo línea de vector cuando yo estoy hablando de un X en Rn, simplemente lo pongo así, porque ya se entiende que esta cosa tiene n coordenadas, entonces como que no es necesario ponerle la raya aquí, pero si ustedes están acostumbrados a eso, pues le pueden poner la línea de vector ahí. Entonces yo siempre pongo indistintamente x pertenece a R porque sé que este es un número, o x pertenece a R2 sin la línea porque sé que esta es una ordenada. X pertenece a R3 sin la línea porque sé que eso tiene 3 componentes, ¿me explico? Pero si ustedes, este es un número real, están acostumbrados a que cuando ya están en más dimensiones ponerle línea de vector, no hay ningún problema. Ahora, muchos teoremas, como vamos a ver, por ejemplo, el teorema de Bolzano-Ballester, se generalizan simplemente haciendo esto a las demostraciones de cálculo 1. Entonces, eso lo vamos a ir viendo un poquito. Entonces, vamos a definir el espacio de Rn. Entonces, la colección de todas las n-hadas ordenadas de números reales R cruz R, como ya lo habíamos puesto, es el conjunto de n-hadas x1 hasta xn, tales que xj es un número real para j desde 1 hasta n. Es el espacio n espacio. Vamos a ponerle el espacio cartesiano n-dimensional y se denota como Rn. Entonces, es lo que tenemos ahora. Nosotros vimos que la definición de lo que es un producto, lo que es un espacio vectorial. Entonces, justamente Rn es un espacio vectorial, eso lo demostraron en álgebra lineal. Entonces, vamos a poner esto como un teorema. Teorema
es .1.1. Entonces Rn con las operaciones de suma, que va a ser Rn cruz Rn a Rn, definida como, bueno, y producto por escalar, que sería R cruz Rn a R llamadas suma vectorial y producto por escalar, respectivamente, y definidas como, ¿cómo le ponemos? Como la suma de xy como x más y. O sea, ¿por qué pongo esto así? Porque recuerden que esto es una función, entonces lo que hago es tomar un x en Rn, un y en Rn, y esto lo voy a mandar a la función. En este caso la función es suma de xy, pero eso esa notación es fea, entonces la voy a denotar esta función suma como x más y. Justamente, y esto lo voy a definir como, sería x1 hasta xn más y1 yn igual a x1 más y1 hasta xn más yn. Y el producto por escalar, que sería igual tomo un x, bueno, en los reales voy a llamarle alfa con letras griegas, tomo un alfa y un x en Rn, entonces esto lo manda a puntito alfa x. Entonces ese puntito alfa x yo lo voy a definir como, o se define como alfa por x. Entonces, si quieren le ponen el punto aquí, si no, no da igual. Entonces va a ser definido como alfa por x1 hasta xn, y el alfa va a entrar coordenada a coordenada. Entonces, definiendo esto así, Rn con estas operaciones es un espacio vectorial o un espacio lineal real, porque el producto por escalar es con números reales. La demostración de esto, pues, sería comprobar, o sea, tendríamos que demostrar que, si se acuerdan de lo que vimos en la sección anterior al principio, que Rn más es un grupo abeliano o un grupo conmutativo, o también se le llama un grupo aditivo conmutativo. Entonces, ¿qué propiedades tenía que cumplir para que fuera un grupo? Entonces, con la operación, aquí la operación es suma. Entonces, esta operación de aquí tiene que cumplir que es asociativa. La cerradura ya está por la definición que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es esa definición o qué es esa propiedad de cerradura? Es que si yo doy dos elementos aquí, esto me tiene que dar un elemento. Perdón, aquí me equivoqué. Me tiene que dar un elemento en el mismo espacio que estoy trabajando. Entonces, no tiene que salir de Rn. Pero, como he dado la definición, justamente este es un elemento en Rn. No se sale, no es una n-1 dupla o un número complejo u otra cosa. Yo lo he definido de forma que la suma me dé un número en R. Un número es un elemento en Rn. Entonces la cerradura está por la definición de aquí. Luego hay que ver que es asociativo, hay que ver que existe el neutro, hay que ver que existe el inverso y hay que ver que es conmutativo. Entonces todas esas propiedades son consecuencia de las propiedades en los reales, porque esto va coordenada a coordenada. Entonces cada xj es un número real y los números reales son un campo o son un grupo abeliano también con la suma. Entonces ahí conmutan, se asocia, existe el neutro, existe el inverso. Entonces eso es trivial. Vamos a ponerlo, es sencillo, es directo de ver. No quiero perder tiempo aquí porque ya lo mencionamos en la sección anterior.
Y hay que demostrar también que el producto escalar cumple las condiciones que uno por x es igual a x, donde uno pertenece a los números reales, es la identidad en R. Hay que ver que eh, alfa más beta por x es alfa por x más beta por x. Hay que ver que alfa por x más y es igual a alfa por x más alfa por y hay que ver la distributividad también. Bueno, son las leyes distributivas y que alfa por beta x es lo mismo que hacer alfa beta primero y luego multiplicarlo por x. Entonces, si eso pasa, es un espacio vectorial y efectivamente, entonces Rn con la suma y ese producto por escalar es un espacio lineal real o espacio vectorial real. Muy bien, lo siguiente que vimos fue, bueno, y aquí pues todas las cosas de álgebra lineal se pueden aplicar al espacio Rn. Entonces, como Rn es un espacio lineal, todos los resultados del álgebra lineal son aplicables a Rn. Entonces ahí es la cuestión que uno estudia un montón de, o sea, estudia, ¿cómo decir eso? Estudia eh, una cosa abstracta que cumple con ciertas propiedades y entonces uno empieza a encontrar resultados y entonces ya después se fija que un conjunto en particular cumple con esas propiedades de manera que tengo un espacio eh, con el nombre que le he dado para la teoría que estoy desarrollando y entonces todo eso que ya hice en la teoría lo puedo aplicar a ese espacio en particular en vez de estar haciendo una teoría distinta para cada cosa diferente, ¿no? Una cosa para los números complejos, para el conjunto de las funciones continuas, para Rn, etcétera. Entonces todo eso lo englobo, estudio, desarrollo una teoría en general y luego aplico los resultados ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, si toda el álgebra lineal la tenemos aplicada aquí. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es que el espacio, si definimos, entonces R, ¿cómo ponemos esto aquí? Ay, esto. Eh, este producto, que le pusimos con la comita, pero igual puede ser con la línea si quieren, aunque eso se reserva para mecánica cuántica, pero igual se puede usar. Entonces, el producto definido como Rn cruz Rn a R, tal que XY lo definimos como XY por YI, es un producto interno. Por lo cual, Rn con... hay que ponerlo así. No, sí, está bien. Rn con este producto es un espacio con producto interno. Muy bien, entonces esta notación no se les olvide. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner acá. Que esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de xi por y, es decir, es x1 por y1 más x2 por y2 más xn por yn. Entonces, en la notación de Einstein, por supuesto, la notación de Einstein para saber que es una suma tendría que ir un índice arriba y un índice abajo, pero ahí no me acuerdo si les expliqué que eso tiene que ver con que el producto interno se hace entre el espacio vectorial y su espacio dual. Entonces, en el espacio vectorial los índices van arriba y en el espacio dual los índices van abajo. Pero bueno, eso es tema de otro curso.
Nosotros lo vamos a dejar así y cuando veamos estos índices repetidos arriba, bueno, vamos a interpretar como si fuera uno arriba y uno abajo, que tenemos una suma para no escribir tanto. Entonces, bueno, y esa notación de Einstein, aquí un paréntesis, va a parecer como que, bueno, es para que no estar escribiendo la suma, no. Cuando uno hace este tipo de cosas y tiene un montón de cosas, entonces uno contrae índices y las demostraciones se hacen más simples. Pero bueno, eso ya es en el contexto de la geometría diferencial y la topología, entonces diferencial. Pero bueno, esto hay que quédenselo así y es irse acostumbrando a esa notación porque con el paso del tiempo van a ir viendo la utilidad. Y de hecho ya vimos una cuando definíamos el producto, por ejemplo, el producto cruz de dos vectores que utilizábamos esta cosa, así. Entonces, al sacar propiedades, justamente es más fácil trabajar con los índices que estar haciendo las componentes y toda esa cuestión. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, recordando qué propiedades tenía que tener el producto escalar, pues que el producto de x con x, que sería xy, que sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, etcétera, sería x1 al cuadrado más xn al cuadrado, siguiendo esto que está aquí. Eso es positivo si x es distinto de 0. Entonces, si x es distinto de 0, es decir, xj es distinto de 0 para alguna j desde 1 hasta n. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que yo tengo la eneada esta. Entonces, este es x en Rn. Entonces, si no es 0, eso quiere decir que al menos uno de estos no es 0, que es lo que tengo aquí. Si al menos uno de esos no es 0, entonces quiere decir que su cuadrado no es 0. Y si su cuadrado no es 0, entonces es positivo el cuadrado. Entonces toda esta suma es positiva. Entonces para x que pertenece a Rn. Entonces por lo tanto está definido positivo. La siguiente propiedad era ver que si tenemos un lambda xy así, entonces esto por definición sería lambda por x y y, pero esto lo puedo poner como lambda por xy porque estos son reales. Entonces, eso ya no lo estoy escribiendo, pero lo voy diciendo aquí. Como estos son números reales, entonces cumple con la asociatividad. Entonces yo puedo juntar este con este por y, o yo puedo juntar este, conmutarlo y luego poner o sea, conmutarlo y poner el xy solito y juntar a la lambda con la y. Y eso es porque estos son números reales. Entonces este es xy. eh, este es lambda x punto y este sería x punto lambda y. Entonces cumple con esa propiedad para lambda en R y xy en Rn. Entonces la tercera propiedad era que la tercera propiedad es que conmute. Entonces xy es lo mismo que xy y, pero estos son números reales. Entonces los puedo escribir como y xy y esto sería yx. Y la cuarta que es que si yo tengo x más y, z en Rn, aquí para xy en Rn, entonces esto va a ser igual a x más y por zi. Entonces, pero estos dos, lo que me da es xy más y por zi. Y todos estos son números reales, entonces esto lo puedo escribir como xy zi, distribuir más y con zi. Y entonces esto es producto interno de x con z más producto interno de y con z. Entonces para todo x, y, z en Rn.
Entonces, por lo tanto, es un espacio con producto interno, como ya sabíamos. Entonces, lo siguiente que sabemos es que ese producto interno va a inducir una norma. Esa norma va a estar dada como la raíz cuadrada del producto interno de x consigo mismo. Entonces, en este caso, esto va a ser x1 al cuadrado. Bueno, lo voy a poner así paso a paso. Este producto interno sería xy, y eso sería raíz de x1 al cuadrado más xn al cuadrado. Esa sería la norma en este espacio. Entonces, esta es una norma de x que pertenece a Rn. Y esa va a ser la norma euclidiana. Entonces, teorema 1.3.1. Ven cómo solamente es recordar las cosas que ya vimos y usarlo aquí. Entonces, Rn es un espacio normado. Bueno, lo voy a poner así. Rn es un espacio normado con norma definida como la tenemos ahí, inducida por el producto interno. Entonces, iba a poner algo aquí, pero no. Entonces, la demostración. Entonces, como Rn es un espacio con producto interno, entonces aquí como tengo mis hojitas donde anoté los teoremas que vimos antes, aquí está. Entonces por el teorema que vimos antes, que era el 2.1.3, todo espacio con producto interno es un espacio normado. Entonces, Rn es un espacio normado, donde la norma es la norma inducida por el producto interno. Entonces, directamente tenemos demostrado eso. Ahora, porque todo espacio métrico, no, perdón, todo espacio con producto interno es un espacio normado. Eso es lo que decía este teorema de aquí. Entonces, directamente ya no tenemos que hacer las propiedades ni nada, porque eso ya lo hicimos antes. Ahora, el siguiente teorema es ver que el espacio Rn es un espacio métrico. Entonces vamos a poner teorema. ¿Por qué le puse 1? 3.1. Aquí me equivoqué con la numeración, es 3.1.3. Y acá sí le puse 3.1.2, sí. Teorema 3.1.4. Entonces, Rn es un espacio métrico. Un espacio métrico. Entonces, la demostración de esto, pues, Rn es un espacio vectorial normado. Y entonces, por el teorema 2.3.4, la distancia de x a y es igual a la norma de x menos y. Entonces, la norma induce una distancia en Rn. Entonces, y voy a ponerla aquí. Entonces, la distancia de xy es la norma de x menos y, que es la raíz cuadrada del producto interno x menos y, x menos y, que es la raíz cuadrada de x menos y con x menos y. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado, más x2 menos y2 al cuadrado, más xn menos yn al cuadrado. Entonces, esta es la distancia. Entonces, es un espacio métrico con la métrica inducida por la norma. Ok, entonces, todo lo referente a espacios métricos se puede aplicar a Rn. Todo lo que vimos, continuidad, todo eso, simplemente cambiamos espacio métrico por Rn y ya. Claro,
la geometría es la que va a tener, la que va a ser particular para cada espacio que uno esté tomando. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahora, por lo tanto, aquí lo voy a poner así. Los voy a poner como un teorema también. Bueno, no, como una observación, porque ya se sigue de todos los teoremas anteriores. Entonces, Rn es un espacio pre-Hilbert. ¿Se acuerdan? Es un espacio con producto interno donde cumple con todas estas condiciones de aquí. Entonces, eh, con el producto interno definido en el teorema, este el producto interno 3.1.2. Entonces, es un espacio pre-Hilbert. Y después, que en esta parte vamos a ver las sucesiones de Cauchy, vamos a ver lo que es un espacio completo. Entonces vamos a ver que Rn es un espacio completo, es decir, va a ser un espacio pre-Hilbert completo, lo cual significa que Rn también es un espacio de Hilbert. Entonces por eso puedo usar esta notación de aquí también. Entonces, bueno, vamos a definir lo que sigue. Entonces, definición 3.1.2. Sí. El espacio métrico obtenido de Rn con la distancia euclidiana, es decir, o con el producto que es la distancia inducida por el producto interno. Entonces, no todas las distancias son inducidas por un producto interno, ¿se acuerdan? Pero en particular, el producto interno induce una métrica. Entonces, esa métrica inducida por el producto interno, que está dada por esta distancia de aquí, la distancia euclidiana, se va a llamar el espacio euclidiano n-dimensional. Y se denota con la letra n. Entonces, esta distinción particular, van a ver libros, en particular en el Sagan, utiliza la n. Y eso es porque se está trabajando con la métrica euclidiana, la métrica que está inducida por el producto interno. Entonces, ¿se acuerdan que en Rn, por ejemplo, teníamos varias formas de medir? Que era la métrica 1, la métrica 2, que es la euclidiana, que es la que me da las bolitas para los conjuntos abiertos. Hay una métrica 3, una 4, etcétera, la métrica infinito y hay más. Entonces, que eran cuadrados. Entonces, la que me da esta geometría de aquí, con estas bolitas, es la que voy a llamar el espacio euclidiano n-dimensional. Porque puedo desarrollar una teoría utilizando esto, el Rn1, digamos, o utilizando este que sería el Rn infinito. Este sería el Rn2, que se pone como n, por lo que explicamos cuando vimos espacios métricos, la forma de medir. Muy bien. Entonces, por esa razón aparecen así en muchos libros, no como Rn, sino como En, pero bueno, uno lo puede obviar y seguirle llamando Rn, teniendo en mente que está trabajando en en el espacio métrico con la métrica inducida por el producto interior. Bueno, entonces, como otra observación, ya para terminar esta pequeña sección, que nada más será aplicar eso, vamos a considerar productos de espacios euclidianos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un NN cruz o EN cruz EM. Entonces,
¿Cómo voy a definir eso? Pues el producto es cartesiano de dos espacios como el producto XY, tal que el conjunto de parejas ordenadas XY tales que X es un elemento de N y Y es un elemento de M. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia euclidiana? O sea, aquí cuando digo X está en N, perdón, significa que las coordenadas de esto es X1 hasta XN. Y este Y en EM significa que Y tiene coordenadas Y1 hasta YM. Es un elemento en este espacio. Entonces, la distancia euclidiana en este espacio va a ser la distancia entre un, eh, vamos a decir, un Z y un W, donde Z va a ser, no, Z es para los complejos, voy a poner un W1, W2. Entonces, W1 le estoy llamando al conjunto X1, Y1 y W2 le estoy llamando al X2, Y2. Este W1 es punto de EN cruz EM y este W2 es un punto de EN cruz EM también. Entonces la distancia aquí va a ser la raíz cuadrada de la norma de x1 menos x2 al cuadrado más la norma de y1. Perdón, aquí los índices van abajo. X1 menos X2 al cuadrado más la norma de Y1 menos Y2 al cuadrado, donde X1, X2 y Y1, Y2 están así. Entonces, X1, X2 pertenecen a EN, Y1, Y2 pertenecen a EM. Y entonces, de esto podemos ver que se puede identificar el espacio EN cruz EM, se puede identificar con el espacio EN más M. ¿De acuerdo? Entonces, este X, Y de aquí es X1, XN, Y1, YM. Entonces, ¿cuántos elementos hay aquí? Pues N más M. Entonces, esto lo puedo escribir, lo podría escribir como un, voy a ponerle Z, pero no son complejos. Z1, Z2, hasta Zn más M. Eso es un punto aquí, en este espacio de aquí. Y entonces, la métrica, por ejemplo, si tengo la distancia de x1,0 al punto x2,0, esa tendría que ser la distancia en EN, ¿cierto? Porque este x1,0 pues se vería así como x11, x21. Este 1 dice que es la componente 1 o este elemento y estos de arriba son las componentes de este vector aquí. Entonces, es 1n y luego tendría puros ceros. Ceros, ¿cuántos ceros? M ceros. Y lo mismo para el otro. Entonces, el x2,0 sería este de aquí, me dice que es el segundo, pues coordenada 1, x22, etcétera. O sea, x2n y luego una bola de m ceros. Entonces, en esencia, esto es como en el espacio Rn y entonces esto me queda como x1 menos x2, que es la norma de En. Entonces, en el siguiente, y lo mismo, la distancia de 0y1, 0y2 va a ser la norma de y1 menos y2, que va a ser la norma de En, M. Entonces, con eso terminamos esta parte. Y en el siguiente video vamos a ver lo que es un conjunto abierto, un conjunto cerrado, pero ya específicamente en el espacio
en el espacio euclidiano EN o RN con la métrica euclidiana. Como le quieran llamar, le pueden decir RN o EN, no importa.